Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a mi compartidario Horacio Serpa, felicitarlo por este debate, por el contenido de su intervención. También saludar la presencia del señor ministro de Medio Ambiente, del señor presidente de Ecopetrol. He escuchado con mucha atención las intervenciones de los colegas del senador Baena y de la senadora Clemencia Vega. Quisiera hacer algunas breves reflexiones, señor presidente, sobre el tema que suscita este debate. La primera es cómo Colombia empieza a prepararse para la era del pospetróleo y cómo demasiado tímidamente hemos venido incursionando en nuevas energías, fuentes de energía no fósil, fuentes de energía renovables. Si uno compara la evolución de Colombia en este tema frente a la de otros países de la región, encuentra que el país está bastante rezagado, ha sido bastante tímido en incursionar con una política clara, con unos incentivos claros en materia de fuentes no fósiles de energía. Celebro un proyecto que se acaba de conocer y que está a punto de concretarse de una generación de energía eólica en La Guajira, que va a hacer una conexión entre La Guajira y el Cesar de generación eléctrica que va a permitir empezar a reemplazar dentro de la matriz energética nacional las fuentes más contaminantes de generación de energía eléctrica en el país, que son, por ejemplo, el carbón y otro tipo de generación fósil de energía. Pero sin duda alguna estamos muy atrasados frente a otros países que, a diferencia de Colombia, son petroleros. Colombia es un país que se cree petrolero, que vive del petróleo, pero que no es petrolero. Claramente no es petrolero si nos comparamos con otros países del mundo y de la región. Ahora, la crisis de Venezuela y la migración también de cerebros de PDVSA, por ejemplo, creo que ha beneficiado enormemente a Ecopetrol, porque hay una cantidad de ingenieros de PDVSA despedidos por el régimen desde tiempos de Chávez, que en parte algunos de esos ingenieros, de ese material humano capacitado, ha venido a enriquecer la capacidad de Ecopetrol en términos técnicos. Pero ya algunos países han sido, a raíz del Tratado de París y el cumplimiento de las metas del cambio climático, han sido realmente asertivos a la hora de fijar metas, por ejemplo, para reemplazar el diésel. Los países escandinavos, algunos de ellos que sí son petroleros, tienen una industria petrolera con muchos años de experiencia, ya han fijado fechas perentorias para no usar más el diésel. Inclusive Alemania también está haciéndolo en su transporte público. Y aquí en Colombia, en Bogotá, estamos haciendo inversiones para traer más buses diésel al sistema de transporte masivo Transmilenio, cuando deberíamos buscar precisamente opciones como lo que se hizo en la séptima, con algunos buses híbridos que recorren la séptima y que han permitido disminuir el impacto ambiental del diésel sobre la carrera séptima, la contaminación sobre la carrera séptima. Obviamente, pues hay otros buses que circulan la séptima que agravan la calidad del aire, pero las mediciones de la calidad del aire que se está haciendo en Bogotá frente al diésel, pues son dramáticas. Realmente hay una crisis y esa crisis pues debería ser atendida con medidas que den tranquilidad a los ciudadanos en un panorama a corto plazo de que el impacto de la generación por combustibles fósiles de contaminación va a ser mitigada y va a ser mejorada. Entonces, esa es la primera reflexión que quisiera hacer, es cómo nuestro país va a empezar a trazar una política del pospetróleo y de los poscombustibles fósiles, cómo va a trazar una verdadera política
de estímulo, de incentivos a la generación limpia de energía y no fósil. La segunda gran reflexión, señor presidente, es sobre Barrancabermeja, y lo decía el citante del debate, el doctor Horacio Serpa. Cómo esta ciudad es la ciudad que desde hace más de 100 años, ya se van a cumplir 100 años, empezó a generarle al país la energía, vía combustible, vía refinación, que necesita para producir, para mover su economía, para poder ser activa. Y se han cometido tremendas injusticias con esa ciudad, tremendas injusticias, de parte del gobierno nacional y de parte de todo el país. Ya lo decía él, todos los problemas de violencia, de guerrilla, de paramilitares, de masacres, de asesinatos, de víctimas, se concentran de una manera dramática a lo largo de los años en esa zona del Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja, que es el polo más importante de esa zona del Magdalena Medio. Se le prometió, senador Gerlain, a Barrancabermeja una inversión de más de 6.000, 7.000 millones de dólares por parte de Ecopetrol, senador Baena, para modernizar su refinería. Y esa fue una noticia bienvenida por los barramejos, que sintieron que por fin iban a tener la oportunidad de modernizar su refinería, de generar más productividad, más crecimiento, más jalonamiento de los indicadores sociales paupérrimos, tristes, dramáticos en materia de necesidades básicas insatisfechas que tiene Barrancabermeja. Y de repente, porque bajaron los precios del petróleo, senador Baena, como si eso no fuera un hecho previsible en el tiempo, y por reficar, Barrancabermeja y su refinería terminaron pagando los platos rotos de Reficar y de las malas decisiones de la Junta Directiva de Ecopetrol. En Angola y en otros países en donde decidieron invertir y no resultaron esas inversiones. En todo caso, ¿sabe lo que pasó, senador Enríquez Maya? Los constructores, los hoteleros, los restauranteros en Barrancabermeja, los constructores hicieron cuantiosísimas inversiones para prepararse a la llegada de los 6.000, 7.000 millones de dólares que les prometieron de inversión para modernizar la refinería. Y entonces Ecopetrol, un buen día, se presentó en Barrancabermeja y dijo que el proyecto quedaba suspendido hasta nueva orden. Entonces la gente angustiada dijo, pero señor gobierno, entonces por lo menos permítanos declarar una emergencia económica frente a la crisis que vamos a vivir por todas estas inversiones que se hicieron y por la no llegada de la inversión de la refinería de Barrancabermeja. El gobierno se negó a autorizar la declaratoria de emergencia económica. Entonces, con algunos senadores sensibles al tema de Barrancabermeja, donde por supuesto está la bancada santanderiana parlamentaria y otros senadores como el senador Robledo, firmamos, senador Enríquez Maya, usted que conoce muy bien este tema, un proyecto para declarar a Barrancabermeja distrito petroquímico, portuario y turístico, precisamente para que Barrancabermeja tuviera la oportunidad de prepararse para la era del pospetróleo, de generar riqueza a partir de su ventaja competitiva, comparativa, de ser un puerto fundamental fluvial en el Magdalena para despachar carga vía fluvial hacia el puerto de Cartagena y ahorrar costos de transporte y generarle a Barrancabermeja esa capacidad logística que puede tener porque tiene una vocación natural por su ubicación geográfica. Y yo no sé cómo ha hecho usted, senador Enríquez Maya, pero la Comisión de Ordenamiento Territorial del Ejecutivo del Gobierno nos ha negado sistemáticamente el concepto favorable que se requiere para poder tramitar el proyecto de Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico de Barrancabermeja en el Congreso de la República. No hemos podido superar ese paso de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Ejecutivo. Entonces, sigue sin respuesta
la gente de Barranca Bermeja, a su suerte. Y ahora ocurre esta tragedia ambiental, este drama ambiental, en donde realmente aquí todavía no tenemos información. Yo espero que con la intervención del presidente de Ecopetrol, la intervención del ministro del Medio Ambiente, pero de todas maneras las intervenciones que hemos escuchado de la senadora Doris Vega, el senador Paena, pues dan detalles sobre lo que ocurrió. Siga, doctor. Gracias, presidente. Pero realmente, por ejemplo, no sabemos cómo van las operaciones de limpieza. Si esas operaciones de limpieza se realizaron, ya concluyeron, ya no hay nada más que limpiar o todavía falta mucho por limpiar, o cómo va eso, porque preocupa mucho lo que acaba de decir la senadora Doris Vega, de que varios días después fue que se conoció la noticia de que ocurrieran los hechos. Entonces, esa es para mí la primera pregunta, la limpieza del derrame, cómo se manejó, cuál ha sido su resultado y si ya se completó ese proceso. Pero además, si las autoridades ambientales, que aquí mencionó taxativamente la senadora Doris Vega, ya por ejemplo tomaron muestras para saber cuál es el impacto real en la fauna, en la flora, en la vida salvaje de la región, el impacto que tuvo el derrame. Aquí ya se ha mencionado también el impacto en las comunidades. La manera de subsistir de estas comunidades es con la pesca, es con los cultivos de pan coger, y por supuesto han sufrido unos daños que merecen ser reparados por parte de los responsables de la negligencia o los errores que ya han cometido con este derrame. Pero sí es necesario saber los organismos de control, de regulación, de supervisión, qué tareas también vienen adelantando, no solamente para sancionar a los responsables, no solamente para mitigar el impacto ocurrido ya, sino también para prevenir futuros derrames. Presidente, estas eran las reflexiones que yo quería dejar para el debate y esperamos pues respuestas muy concretas, muy